El timbre estridente de mi teléfono perforó el silencio de los perezosos. La tarde del domingo miré el identificador de llamadas. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el nombre de Lily parpadear en la pantalla. Abuela, tienes que venir ahora mismo. La voz de Lily tembló de pánico. Mamá se ha vuelto loca. Y ella está destruyendo todas las cosas de Dad's Diner. Mi estómago se retorció en nudos. El restaurante en el que mi difunto esposo Paul había vertido su corazón y alma significaba todo para nuestra familia antes de que pudiera responder. Escuché gritos de fondo, mocosa ingrata. La voz estridente de Kendra. Corta la línea, ¿cómo te atreves a llamar a tu abuela por estas tonterías? La voz de Eli resonó. Esos objetos pertenecen a mi padre. No tenías derecho a tocarlos. Agarré mis llaves y salí corriendo por la puerta. Mi mente estaba corriendo sobre lo que podría haber desencadenado tal explosivo. La situación de Kendra siempre había sido difícil, pero esto parecía más allá de su comportamiento manipulador habitual. 20 minutos después, irrumpí por la puerta principal de la casa de Eli y Kendra. La escena que me recibió fue de caos total, vidrios rotos cubrían el suelo y fotografías rotas yacían esparcidas como confeti. En el centro del maelstrom estaba Kendra agarrando un bate de béisbol con los ojos enloquecidos de rabia. Mamá, ¿qué diablos está pasando? Exigí que mi mirada se dirigiera a Eli, quien estaba parada protectoramente frente a Lily. Pregúntale a tu preciosa nuera. Eli le escupió la mandíbula. Apretada, ha decidido borrar hasta el último recuerdo de mi padre de esta casa. Kendra dejó escapar una risa burlona. No actúes tan inocente. Eli, sabes muy bien que la obsesión de tu padre con ese restaurante sucio arruinó nuestras vidas, arruinó nuestras vidas. La voz de Eli se quebró con incredulidad. La cena era su sueño, su legado. Bueno, es hora de dejar atrás el pasado. Kendra se burló levantando el murciélago amenazadoramente, comenzando con esta basura sin valor. Antes de que alguien pudiera reaccionar, giró el murciélago rompiendo una antigua vitrina de vidrio que una vez albergó la preciada colección de sal y sal de Paul. Pimenteros, el sonido de cristales rotos hizo eco en la habitación y Lily dejó escapar un sollozo ahogado. La rabia y la tristeza brotaron dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. Kendra, detén esta locura ahora mismo. Dije con voz firme a pesar de la agitación que rugía dentro de mí. Kendra. Me clavó una mirada fría y calculadora. ¿O qué, Marlene? Me sermonearás sobre respetar los deseos de mi marido. Por favor, Eli es demasiado débil para enfrentarnos y tú solo eres una anciana amargada que se aferra al pasado. La mirada de Eli vaciló dividida entre su lealtad hacia mí y su deseo de mantener a su familia intacta en el momento en que supe que la manipulación de Kendra había cobrado su precio y temí por el futuro de mi hijo y mi nieta mientras inspeccionaba la ruina que me rodeaba. Una firme resolución se apoderó de mí: no permitiría que el engaño y la crueldad de Kendra destruyeran lo que Paul había construido sin importar el costo. Lucharía para proteger el legado de mi familia y nuestro vínculo de su influencia venenosa en los días siguientes. Una fuerte tensión se cernía sobre la casa de Eli y Kendra. El arrebato de Kendra había destrozado algo más que los restos de Paul's Diner, había expuesto las fracturas profundas. Eli, ¿has visto mis aretes de diamantes? Kendra preguntó una noche, su tono cargado de acusación. Eli levantó la vista de su laptop, frunció el ceño. No revisaste tu joyero. Por supuesto, lo hice, idiota, espetó Kendra, no soy un completo idiota. Eli retrocedió como si lo hubieran golpeado en los hombros, cayendo. Solo estaba tratando de ayudar, murmuró. Kendra se burló. Bueno, tú. Lily, cada vez que la niña perspicaz me lanzó una mirada de dolor antes de retirarse a su habitación más tarde esa noche, la encontré en el cocina sirviéndose una generosa copa de vino. Mal día, le pregunté manteniendo mi tono neutral. Ella me miró fijamente con una mirada fría como si te importara. Por supuesto que me importa, Kendra, dije luchando por mantener la compostura. Nosotros familia. Ella dejó escapar una risa amarga. Nunca me aceptó como parte de esta familia. En tus ojos solo soy la esposa buscadora de oro, ¿no es así? Sus palabras dolieron, pero me negué a aceptar el debate. Siempre he querido lo mejor para Eli y Lily. Seguro que tienes a Kendra. Se burló. Es por eso que siempre estás metiendo las narices donde no corresponde, tratando de socavar mi relación con Eli.
No soy yo quien socava nada, contrarresté mi voz, levantándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Tú eres quien lo menosprecia. Yo tambaleándome por el peso de su crueldad en los días siguientes fui testigo de más tácticas de manipulación de Kendra, los sutiles jabs, el chantaje emocional, la forma en que torció las palabras y acciones de Ellie para adaptarlas a su narrativa. Cada encuentro reforzó mi creciente sospecha de que la verdadera naturaleza de K era lejos más oscuro de lo que podría haber imaginado una noche mientras Ellie y yo estábamos sentados en la sala. Kendra tenía una expresión de falsa preocupación. Ellie, cariño, ¿te has sentido bien últimamente? Pareces un poco fuera de lugar. Ellie frunció el ceño. Estoy bien, Kendra, solo un poco cansado del trabajo, eso es todo. ¿Estás seguro? Kendra presionó su voz goteando con dulce dulzura empalagosa. Porque has estado actuando muy distante últimamente. No puedo evitar preguntarme si hay algo o alguien más ocupando tus pensamientos. Los ojos de Ellie se abrieron y abrió la boca para protestar, pero Kendra levantó una mano perfectamente cuidada. No te preocupes, cariño, ronroneó. Ellie visiblemente desinfló con los hombros caídos en señal de derrota. En ese momento vi el verdadero alcance del poder de Kendra, su capacidad para torcer el cuchillo de la manipulación emocional con precisión quirúrgica mientras observaba a mí. Hijo Wilt, bajo el peso de las palabras mordaces de Kendra, una furia fría se posó sobre mí. Esta mujer, esta víbora. En forma humana no tenía derecho a derribarlo. Así juré en ese momento descubrir la verdad sobre los motivos de Kendra sin importar el costo. El futuro de mi familia dependía de ello. En los días que siguieron a los mordaces comentarios de Kendra me encontré consumido por una necesidad ardiente de descubrir la verdad sobre sus motivos. Había una oscuridad acechando debajo de su fachada de sacarina y tenía la intención de exponerla. Fue durante una de mis visitas semanales que apareció la primera grieta en la fachada cuidadosamente construida de Kendra. Ellie había salido para hacer recados y se iba. Lily y yo solos en la sala de estar. La voz de la abuela Lily era pequeña mezclada con incertidumbre. ¿Qué pasa, cariño? Pregunté dejando a un lado el libro que había estado fingiendo leer. Lily se mordió el labio y sus ojos se dirigieron hacia el pasillo. ¿Puedes guardar un secreto? De temor se formó en la boca de mi estómago. Por supuesto, cariño, sabes que puedes confiar en mí. Ella asintió y luego se acercó. Creo que mamá ha estado robando la herencia de papá. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Paul había dejado una suma considerable para Ellie y Lily. Tenía la intención de asegurar la educación de Lily en el futuro. La idea de que Kendra echara mano de esos fondos hizo que me hirviera la sangre. ¿Qué te hace pensar que? Pregunté, luchando por mantener mi voz firme. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. La escuché hablar por teléfono sobre la necesidad de más dinero para cubrir sus deudas de juego. Las piezas comenzaron a encajar. Los lujosos hábitos de gasto de Kendra, su constante necesidad de control, la forma en que menospreciaba a él y a cada paso, todo era parte de una red más grande de engaño. Oh, Lily, murmuré, atrayéndola a un fuerte abrazo. Lo siento mucho, lo siento, has tenido que ser testigo de esto. Lily se aferró a mí, sus delgados hombros temblaban con sollozos silenciosos. En ese momento una feroz protección se apoderó de mí. No permitiría que Kendra le robara a mi nieta el futuro de su vida. Mi abuelo había planeado tan cuidadosamente para ella durante los siguientes días. Me dediqué a reunir pruebas de las fechorías de Kendra con la ayuda de Lily. Revisé estados financieros y registros bancarios para armar un retrato condenatorio de la traición de Kendra. Supe que era hora de confrontarlo con la verdad. Mientras él se decidía por el sofá me robé para el inevitable Fallout. Y tenemos que hablar, dije con voz solemne. Él frunció el ceño sintiendo la gravedad en mi tono. ¿Qué está pasando, mamá? Respiré hondo y luego le presenté la evidencia: extractos bancarios, transferencias bancarias, incluso una grabación de la condenatoria conversación telefónica de Kendra mientras el peso de su traición se hundía en el rostro de él y perdió el color. No, susurró, sus ojos estaban atormentados. Esto no puede ser cierto. Kendra nunca dejaría de hablar y por un momento vi el destello de duda cruzar sus rasgos. Kendra. Realmente lo había atrapado en su red de mentiras. Lo siento, hijo, dije suavemente, pero la prueba está aquí. Ella te ha estado desangrando durante años,
todo para financiar sus propios deseos egoístas. Las manos de Eli calvas en puños, sus nudillos blancos de rabia. Ese dinero estaba destinado al futuro de Lily, gruñó, ¿cómo pudo hacernos esto? Mientras observaba cómo la comprensión se hundía en una parte de mí, dolorida por el dolor que sin duda estaba sintiendo, pero una parte más grande sentía una sombría sensación de satisfacción, por fin la verdad quedó al descubierto y el reinado de engaño de Kendra estaba llegando a su fin. Poco sabía yo que su crueldad estaba lejos de terminar a raíz de la revelación explosiva sobre la traición de Kendra. Una calma tensa se instaló en la casa. Eli se había retirado a un caparazón de silencio estoico. Ojos atormentados por el peso del engaño de Kendra, por su parte, Kendra mantuvo un barniz de indiferencia al realizar su rutina diaria como si nada hubiera cambiado, pero podía ver las grietas en su fachada de la misma manera que sus ojos se dirigían hacia los rincones de la habitación. Temblor en sus manos mientras se servía el café de la mañana, sabía que el juego había terminado y estaba luchando por mantener el control. Fue durante una de esas mañanas tensas que recibí una llamada inesperada de mi sobrino Dylan, un emprendedor experto en tecnología. Dylan siempre había sido alguien que yo podría confiar en apoyo sin importar la situación. Tía Marlene me saludó con su voz teñida de preocupación. Escuché lo que está pasando con Kendra. ¿Cómo estás? Dejé escapar un suspiro cansado, tan bien como se puede esperar. Y Lily, detuve las palabras atrapadas en mi garganta. Esa mujer es una amenaza. Dylan gruñó. Ella necesita ser detenida de una vez por todas. Una chispa de determinación se encendió dentro de mí. Tienes razón, Dylan, no podemos dejar que se salga con la suya, pero necesitamos pruebas concretas que se sostengan en el tribunal si se llega a eso. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego la voz de Dylan adoptó un tono decidido. Di no más. Marlene. Tengo una idea en cuestión de días. Dylan. Habíamos adquirido un sistema de vigilancia de última generación completo con cámaras ocultas y capacidades de grabación de audio. Juntos instalamos meticulosamente los dispositivos en toda la casa, teniendo cuidado de ocultarlos en lugares discretos. Esto debería darnos una imagen clara del verdadero comportamiento de Kendra, explicó Dylan. Mientras revisábamos la transmisión en su computadora portátil, cualquier arrebato, cualquier intento de manipulación, lo dejaremos registrado. Asentí sombríamente, pensando en la inevitable fealdad que estábamos a punto de presenciar. La verdadera naturaleza de Kendra era algo a tener en cuenta y sabía que lo habíamos hecho. Estar preparado para cualquier cosa. Las próximas semanas fueron una clase magistral sobre guerra emocional a través de la lente de las cámaras ocultas. Mezclado con Venom, no es de extrañar que tu padre estuviera tan decepcionado contigo. Eli se estremeció como si se hubiera golpeado los hombros al caer derrotado. Fue una escena que se desarrolló una y otra vez. Cada comentario de Barb erosionó su ya frágil psique, pero fue el trato de Kendra hacia Lily. Eso realmente hizo que mi sangre hirviera. La niña, una vez vibrante, se había convertido en un caparazón de lo que era antes, encogiéndose de miedo ante el más mínimo arrebato de su madre. Mocosa ingrata. Kendra enfureció, su voz haciendo eco a través de los pasillos vacíos. Después de todo lo que he sacrificado por esta familia, así es como tú me lo pagas. Cada día que pasaba, la evidencia contra Kendra se hacía más condenatoria para Dylan y yo repasaba las grabaciones catalogando cada mentira, cada comentario cruel, cada instancia de emoción y abuso psicológico. La tenemos muerta para Double Yares. Dylan murmuró una noche con la mandíbula apretada en una línea sombría. No hay manera de que ella pueda salir de esta situación. Asentí con una sensación de sombría satisfacción invadiéndome. El camino por delante sería largo y arduo, pero por primera vez en años sentí un rayo de esperanza, que el reinado de terror de Kendra estaba llegando a su fin y que finalmente se haría justicia. Mientras permanecía despierto esa noche, mi mente corría con las implicaciones de nuestra evidencia. La caída de Kendra era casi inevitable, pero ¿qué significaría eso para Eli y Lily? Si alguna vez realmente sanaran de las cicatrices que ella les había infligido, solo el tiempo lo dirá, pero una cosa era segura. De su influencia tóxica, con la evidencia condenatoria de las fechorías de Kendra en mis manos, había llegado el momento de confrontarla de frente. Con Dylan y yo había analizado cada interacción grabada, construyendo un caso hermético contra ella, que no dejaría lugar a la negación o manipulación como tal. Tan insensible y egoísta como ella,
Era una fresca mañana de otoño cuando me dirigí a la casa de Ellie y Kendra, el peso de la situación presionando pesadamente sobre mis hombros. Ellie estaba en el trabajo y Lily en la escuela, un movimiento estratégico de mi parte para asegurarnos de que nuestra confrontación se mantuviera privada al menos inicialmente. Kendra abrió la puerta con su habitual aire de fingida indiferencia, su cabello perfectamente peinado y su maquillaje inmaculado, sirviendo como un marcado contraste con la agitación que se estaba gestando debajo de la superficie. Marlene, me saludó con su sonrisa empalagosa y dulce. ¿Qué hago? Debo el placer de esta visita inesperada. Me encontré con su mirada de frente, inquebrantable en mi resolución. Corté el acto. Kendra, ambos sabemos por qué estoy aquí. Su máscara se deslizó momentáneamente. Un destello de inquietud pasó por sus plumas antes de que su expresión se endureciera una vez más. No lo he hecho. Ni la más mínima idea de lo que estás hablando. No te hagas el tonto conmigo. Se me acabó la paciencia. Sé sobre el dinero, las deudas de juego, todo. Los ojos de Kendra se entrecerraron hasta convertirse en rendijas peligrosas, por lo que la vieja bruja ha estado husmeando. Debería haber sabido que intentarías poner a Ellie en mi contra. No tenía que poner a nadie en mi contra. Contrarresté tus propias acciones. Soltó una risa amarga. Está bien, Marlene, ya dejaste claro tu punto, ella admitió. Su voz goteaba desprecio. ¿Qué es lo que quieres de mí? Una confesión entre lágrimas, una promesa de cambiar mis costumbres. Me robé sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría irrevocablemente el curso de nuestras vidas. Quiero que le digas la verdad a Ellie, dije con voz firme e inquebrantable. Dile la verdad sobre lo que has hecho con el dinero que le robaste del futuro de Lily. Los ojos de Kendra se abrieron con genuina sorpresa y por un momento fugaz vislumbré el miedo que acechaba debajo de su fachada cuidadosamente construida. Y si me niego, ella desafió su voz con un toque de desafío. Me encontré con su mirada resuelta. Entonces no tendré más remedio que exponerte yo mismo con prueba. Los labios de Sra se curvaron en una mueca que no te atreverías sin decir una palabra. Su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar. ¿De dónde sacaste esto? Siseó, sus ojos ardían con furia. Eso no es importante, respondí con calma. Lo que importa es que tengo evidencia para respaldar mis afirmaciones, evidencia que se sostendría en un tribunal de justicia si era necesario. La mandíbula de Kendra se apretó y pude ver las ruedas girando en su mente mientras sopesaba sus opciones. Finalmente levantó la barbilla desafiante. ¿Crees que has ganado? No, se burló. Bueno, estás muy equivocada, anciana, no lo estoy. Ir a ninguna parte y Ellie ciertamente no va a creer tus mentiras sobre mi palabra. Una risa amarga escapó de mis labios. Ya veremos eso, Kendra, ya veremos. Cuando me giré para dejar una sensación de sombría determinación. A Kendra se le había dado la oportunidad de confesar y salvar lo poco que quedaba de su dignidad e integridad, pero al más puro estilo Kendra, ella había elegido el camino de la autodestrucción, precipitándose precipitadamente hacia un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos mismos de nuestra familia, y yo estaría allí listo y esperando para asegurar que finalmente se hiciera justicia. Dylan y había recopilado meticulosamente nuestra evidencia, asegurándome de que cada fragmento del engaño de Kendra quedara al descubierto como prueba incontrovertible de su traición, ya que Kendra misma mantenía una apariencia de fría indiferencia al realizar su rutina diaria como si nada fuera una señorita, pero yo podía ver las grietas en su fachada, la forma en que sus ojos se lanzaban nerviosamente hacia los rincones de la habitación, el ligero temblor en sus manos mientras servía su café de la mañana. Sabía que se acercaba el juicio final y se estaba preparando para las consecuencias. Era una fresca tarde de otoño cuando todo finalmente llegó a un punto crítico. Ellie acababa de regresar del trabajo, sus hombros se hundieron con el peso del mundo cuando hice mi movimiento. Hijo, tenemos que hablar, dije, mi voz pesada con gravedad. Ellie frunció el ceño sintiendo la urgencia en mi tono. ¿Qué está pasando, mamá? Respiré hondo, robándome para lo que vendría. Se trata de Kendra. Al escuchar su nombre, la cabeza de Kendra levantó bruscamente, sus ojos entrecerrándose en rendijas peligrosas, pero antes de que pudiera intervenir, presioné. Sé lo que ha estado haciendo, Ellie, dije con voz firme. Sé sobre el dinero que robó, las deudas de juego que acumuló, todo. Ellie frunció el ceño confundido, su mirada se movía entre Kendra y yo. ¿De qué estás hablando? Con un sombrío sentido de determinación, le presenté la evidencia ante él.
Transfiere incluso transcripciones de las conversaciones grabadas de Kendra mientras el peso de su traición se hundía en el rostro de Ellie, sin color, sus hombros caídos con incredulidad. No, susurró, su voz quebrada por la angustia. Kendra, por favor, dime que esto no es cierto. Ardiendo con desafío, por supuesto, no es verdad, cariño, ronroneó su voz, goteando con dulzura de sacarina. Tu madre es solo una anciana amargada que se agarra a un clavo ardiendo en un intento desesperado de ponerte en mi contra, pero incluso. Cuando las palabras salieron de sus labios, pude ver un destello de duda en los ojos de Ellie. La evidencia era condenatoriamente innegable y ambos lo sabíamos. No la escuches, Lily, imploré con mi voz espesa por la emoción, mira la prueba justo. Aquí, frente a ti, ella te ha estado desangrando durante años, todo para alimentarte. Sus propios deseos egoístas. Kendra dejó escapar una risa burlona, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en la carne de sus palmas. Eres patética, Marlene, verdaderamente patética. Ellie sabe que no debe creer tus mentiras venenosas, pero incluso. Cuando las palabras salieron de sus labios pude ver las grietas en su fachada profundizando su máscara de confianza deslizándose ligeramente. La mirada de Ellie se movió entre nosotros, sus ojos atormentados y en conflicto. Pude ver la lucha interna que se desarrollaba en sus rasgos, la batalla entre su inquebrantable devoción por Kendra y la verdad innegable que lo miraba a la cara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la cabeza, su mandíbula se tensó en una línea sombría. Dime la verdad, Kendra, dijo en voz baja y tensa, por favor, solo dime la verdad por un momento. Kendra permaneció en silencio, su pecho subía y bajaba con cada irregularidad. Las palabras flotaban pesadamente en el aire, un peso palpable presionándonos a todos. Ellie retrocedió como si hubiera golpeado su rostro, contorsionándose con una mezcla de angustia y rabia. ¿Cómo pudiste? Ahogó su voz apenas por encima de un susurro de que el dinero estaba destinado a Lily para su futuro. Los labios de Kendra se curvaron en una mueca cruel. Lily, por favor, esa mocosa ingrata no merece ni el olor de ese dinero, ella es tan débil y patética como tú. En ese momento, algo cambió dentro de Ellie, una resolución férrea que nunca había visto. Antes, enderezó los hombros, sus ojos ardían con una nueva determinación. Sal, gruñó, su voz temblaba con furia apenas contenida, sal de mi casa y nunca vuelvas a mostrar tu rostro aquí. Los ojos de Kendra se abrieron con incredulidad, su máscara de valentía se desmoronó ante nuestros ojos. No puedes hablar en serio, farfulló su voz. Teñido de desesperación. Ellie, piensa en lo que estás haciendo. Pero Ellie permaneció impasible, su mirada inquebrantable. Dijes a la hora. Por un momento parecía que Kendra iba a protestar más, pero la mirada en los ojos de Ellie debió haberla hecho detener con un resoplido de indignación. Agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo para dirigir una última mirada venenosa en mi dirección. Esto no ha terminado, Marlene, siseó ni por asomo, y con eso se fue. La puerta se cerró de golpe detrás de ella con un resound sonando definitiva. Después de su partida, un pesado silencio descendió sobre la habitación, roto solo por el sonido de la respiración entrecortada de Ellie. A su costado, colocando una mano reconfortante en su hombro, no se dijeron palabras, pero en ese momento pasó entre nosotros un profundo entendimiento, un reconocimiento compartido del dolor y la traición que habíamos soportado y el largo camino hacia la curación que nos esperaba. Pero por ahora, después de la explosiva caída de Kendra, nos permitimos un momento de descanso, un breve respiro de la tormenta que había devastado nuestras vidas durante demasiado tiempo. La batalla había sido ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. En los días posteriores a la explosiva partida de Kendra, una frágil calma se instaló en nuestra casa. Ellie y Lily se retiraron a un caparazón de silencio estoico, con los rostros grabados por el peso de la traición de Kendra. En mi caso, me encontré oscilando entre una sensación de satisfacción sombría y una inquietud persistente. Las palabras de despedida de Kendra, esto no ha terminado, Marlene, resonó en mi mente como un estribillo siniestro, un presagio de la agitación que estaba por venir. Me acababa de acomodar con una taza de café saboreando el raro momento de paz cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostró un número desconocido, pero algo en mis entrañas me dijo que respondiera. Hola, dije cautelosamente. Marlene. Carter, la voz al otro lado de la línea fue cortada. Hablando profesionalmente, soy Stephanie Andrews de las oficinas legales de Blackwell and Associates. Llamo para informarles que mi clienta Kendra Carter solicitará la custodia total de su hija Lily. Las palabras golpearon
Como un golpe físico que me roba el aliento de los pulmones, en un instante mi mundo giró sobre su eje. El frágil equilibrio por el que habíamos luchado tan duro amenazaba con hacer añicos a nuestro alrededor, lo que tartamudeé luchando por darle sentido a la bomba que acababa de estallar. Se me cayó, me escuchó correctamente, señora Carter, el abogado continuó con su tono sin emoción. La señora Carter busca la custodia legal total de su hijo con efecto inmediato. Le aconsejaría a usted y a su hijo que se prepararan en consecuencia antes de que pueda formular una respuesta. La línea se cortó y se fue. Yo, tambaleándome tras el último salvo de Kendra, con manos temblorosas marqué el número de él y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Él respondió al tercer timbre, su voz espesa con preocupación. Mamá, ¿qué pasa? Soy Kendra. Ahogé las palabras atrapadas en mi garganta. Ella está solicitando custodia total de Lily. Hubo un momento de silencio atónito, luego la voz de Eli se quebró por la angustia. No, oh Dios, no, ella no puede hacer esto, no después de todo lo que nos ha hecho pasar. Me temo que puede y lo es. Dije sombríamente, tenemos que prepararnos. Nosotros mismos, Eli, esto se va a poner feo y feo. Fue en las semanas siguientes que Kendra desató un ataque legal a gran escala. Su equipo de abogados de alto precio trabajó incansablemente para presentarla como la parte agraviada, la devota madre arrancada injustamente de su hijo Eli. Bendito su corazón, se defendió con cada gramo de su ser, pero la tensión comenzaba a mostrar círculos oscuros, ensombrecían sus ojos y su espíritu, una vez vibrante, parecía desinflarse con cada día que pasaba. ¿Cómo puede hacer esto? Se enfureció una noche con los puños apretados con furia impotente. Después de todo lo que le ha hecho pasar a Lily, ¿cómo puede afirmar que es la madre adecuada? Puse una mano reconfortante en su hombro. Mi corazón duele por su dolor, porque así es Kendra, hijo, ella es una maestra manipuladora y no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Quiere que Lily la bendiga. Su corazón siguió siendo un pilar de fuerza durante toda la prueba, pero ni siquiera su espíritu resistente pudo enmascarar el miedo y la incertidumbre que nublaban sus ojos cada vez que se abordaba el tema de la custodia. No quiero ir con su abuela, susurró una noche. Su pequeño cuerpo tiembla con sollozos apenas contenidos. Ella es horrible y no me ama. No realmente, oh cariño, murmuré acercándola y acariciando su cabello. Prometo que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que eso no suceda. No sucedió, pero incluso cuando las palabras salieron de mis labios no pude deshacerme de la persistente sensación de duda de que GW, al borde de mi resolución, Kendra era una fuerza a tener en cuenta y su sed de venganza no conocía límites a medida que las semanas se convertían en meses. Los abogados de Kendra fueron implacables, pintando el cuadro de una madre devota destrozada por las acciones de una ex suegra amargada y un ex marido resentido, y a través de todo Kendra siguió siendo la imagen de una compostura pulida. Su apariencia perfectamente arreglada, un marcado contraste con la agitación que estaba desatando en nuestra familia. Fue durante una sesión judicial particularmente agotadora que la marea comenzó a cambiar. Eli estaba en el estrado, sus ojos atormentados y su la voz tensa mientras contaba los años de abuso emocional y manipulación que había soportado a manos de Kendra. De repente la abogada de Kendra se puso de pie, su voz llena de desdén. No es cierto, señor Carter, que usted tiene una historia de inestabilidad y volatilidad emocional, una historia que pone en duda su condición física como padre. Los ojos de Eli se abrieron con incredulidad, su boca se abría y cerraba como un pez jadeando, pero antes de que pudiera formular una respuesta, una figura se levantó de la galería, su voz atravesó la sala del tribunal como un clarín. Llama a la objeción, su señoría. La voz de Lily sonó fuerte e inquebrantable. Eso es mentira y lo sabes. Todos los ojos se volvieron hacia la pequeña figura parada desafiante en el pasillo, su barbilla levantada desafiante en ese momento. Ella era la encarnación misma del coraje, un faro de fuerza en medio de los momentos más oscuros de nuestra familia. No nos dejaríamos intimidar por las mentiras y manipulaciones de Kendra, ni ahora ni nunca. Las líneas de batalla habían sido trazadas y lucharíamos con cada gramo de nuestro ser para asegurar que la justicia prevaleciera y nuestra familia permaneciera intacta. Pasara lo que pasara, saldríamos victoriosos. La sala del tribunal era un polvorín de tensión, el aire espeso con el peso de acusaciones silenciosas y amargos resentimientos. Kendra se sentó serena y compuso su perfectamente peinado. Su apariencia era un marcado contraste con la agitación que reinaba debajo de la superficie mientras las desafiantes palabras de Lily resonaban a través de la cámara.
Un silencio invadió la galería. Todos los ojos estaban fijos en la pequeña figura parada frente al banco, su barbilla levantada en inquebrantable desafío. Jovencita, estás fuera de lugar. El abogado de Kendra se burló, su voz llena de desdén. Le aconsejaría que se sentara y permaneciera en silencio a menos que desee que lo consideren desacato, pero Lily se mantuvo firme, su mirada inquebrantable. No voy a quedarme en silencio, declaró su voz resonando con fuerza. Que arruinó sus años, no cuando intentas destrozar a mi familia con tus mentiras. Un murmullo recorrió la galería y sentí una oleada de orgullo crecer dentro de mí. Esta era la Lily que conocía y amaba, valiente, resistente y sin miedo a decir su verdad. Ante la adversidad, los ojos de Kendra se estrecharon hasta convertirse en rendijas peligrosas, su máscara de compostura se deslizó ligeramente. Lily, cariño, por favor, cede, su voz mezclada con dulzura de sacarina, no seas ridícula. Mamá solo quiere lo mejor para ti. Lily retrocedió como si la hubieran golpeado en la cara mientras se contorsionaba. Con una mezcla de disgusto y angustia, no eres mi mami, escupió sus palabras mezcladas con veneno. No es realmente una verdadera madre, nunca trataría a su familia de la forma en que tú nos trataste a nosotros. La sala del tribunal estalló en una cacofonía de murmullos y susurros, pero Lily permaneció. Sin inmutarse, su mirada se fijó directamente en Kendra. Nos has mentido y manipulado durante años, todo para tu propio beneficio egoísta. Ella continuó elevando su voz en intensidad. Le robaste a mi padre. La compostura de Kendra se estaba desmoronando rápidamente, su fachada perfectamente cuidada se desmoronaba ante nuestros ojos. Pequeña mocosa ingrata, siseó, sus ojos ardían con furia. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Te lo mostraré. Pero Lily la interrumpió, sus palabras resonaron como un clarión. Por un momento pareció como si el mundo se había detenido suspendido en un estado de incredulidad ante el cambio sísmico que acababa de ocurrir entonces como un maldito estallido, las compuertas abiertas testimonio tras testimonio condenatorio. Se derramaron cada uno pintando un vívido retrato de la crueldad y el engaño de Kendra. Testigos, amigos, vecinos, incluso los socios comerciales hicieron fila para contar sus propias experiencias con su manipulación y abuso emocional a medida que aumentaba la evidencia. La compostura de Kendra se desmoronó por completo una vez que su apariencia inmaculada se desaliñó, su maquillaje manchado por las lágrimas de rabia impotente que corrieron por sus mejillas finalmente después de lo que pareció una eternidad. El juez se aclaró la garganta, su voz atravesó la atmósfera cargada como un cuchillo a la luz de la abrumadora evidencia presentada hoy, entonó su mirada recorriendo la sala del tribunal. No tengo más remedio que fallar a favor de que el señor Carter conserve la custodia total de su hija Lily. Un grito ahogado colectivo recorrió la galería rápidamente, dando paso a una oleada de murmullos eufóricos y exclamaciones susurradas a mi lado. Ellie se hundió con alivio. Sus hombros temblaban por la fuerza de sus emociones. Gracias a Dios, respiró su voz espesa con lágrimas no derramadas. Gracias a Dios. Mientras mi mirada se posaba en Kendra, se acurrucó en el estrado de los testigos con la cabeza inclinada en señal de derrota. Sabía que nuestra terrible experiencia estaba lejos de terminar. Esto era simplemente el primer paso de un largo y arduo viaje hacia la curación y la reconciliación. En los días y semanas siguientes comenzamos el minucioso proceso de reconstruyendo nuestras vidas. Kendra, sus garras finalmente cortadas, se retiraron a las sombras, un caparazón hueco de lo que era antes, despojado de su poder e influencia. El día que fui testigo de cómo sus espíritus se fortalecieron, sus sonrisas antes cautelosas se hicieron más frecuentes y genuinas, a pesar de todo, seguí siendo su ancla inquebrantable, un faro de apoyo y guía inquebrantables mientras navegaban por las agitadas aguas de su recién descubierta libertad. Era una fresca mañana de otoño cuando Ellie abordó el tema de reabrir el restaurante, el mismo establecimiento que había sido el catalizador de gran parte de la agitación de nuestra familia. Quiero hacerlo, mamá, dijo, sus ojos se iluminan con una determinación que no había visto en años. Quiero restaurar el legado de papá. Para honrar todo lo que él construyó y creyó, con lágrimas en las comisuras de mis ojos mientras lo atraía hacia un abrazo feroz. No puedo pensar en nada que enorgulleciera más a tu padre, hijo, así que con el apoyo entusiasta de Lily nos embarcamos en un nuevo capítulo. Resistimos tormentas que habrían roto almas menores y al final salimos victoriosos.
tal vez maltratados pero nunca rotos porque eso es lo que soportan las familias, perseveran y se esfuerzan en lo que venga y mientras yo estaba en medio del bullicio del recién reabierto diner rodeado por las risas y charlas de clientes satisfechos, supe que nuestro viaje había valido cada dolor y cada contratiempo porque habíamos reclamado lo que era legítimamente nuestro legado, nuestra dignidad y nuestro vínculo inquebrantable como familia y ninguna fuerza, ni siquiera personas como Kendrick Carter podían. ¿Alguna vez nos quitarás eso de nuevo?